12 y después vamos a seguir leyendo. Amén. Y la palabra de Dios dice como título, Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús. Voy a leer uno yo, después uno usted y después el tercero nos unimos todos. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreciando que se sentó a la diestra del trono de Dios. Leamos todos el 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito Dios, aleluya. Puede sentarse, amada iglesia. Bendito Dios. Como título dice, verdad, está muy claro: puesto los ojos en Jesús. Bendito Dios, aleluya. Amén, amén. Mira, amada iglesia, que aquí, verdad, en el principio dice que tenemos como una nube de testigos. Bendito Dios, aleluya. Ángeles y demonios. Y ahí usted puede estar viendo, verdad, que el diablo lo está acechando a cada rato, pero ahí estamos ángeles, verdad. Nosotros nos podemos dar un ejemplo mejor en la vida de Job. En la vida de Job, ahí estaba Satanás, él viendo, verdad, viendo él con sus propios ojos, como Job dio testimonio en aquel entonces, verdad, que puede existir hombre, bendito Dios, que puede serle fiel a Dios, aleluya. Job demostró a Satanás, bendito Dios, que habían hombres que podían serle fiel a Dios, y los ángeles fueron testigos, también lo vieron. También están los testigos aquí en la tierra, verdad, todos, verdad, que dicen: ese cristiano, ¿por qué? Porque conoció su mal camino anteriormente, pero vio su cambio, ¿verdad? Entonces hay una gran nube, una nube de testigos. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Poderoso Dios. Así vamos, no, está bien. Entonces, verdad, amada iglesia, hay una gran nube de testigos, verdad, que los ángeles también darán testimonio. Bendito Dios, que está Satanás también, que muchas cosas, verdad. Aquí, verdad, podemos leer en el versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verdad, él, verdad, mi amado Jesucristo, verdad, el Padre le hizo un cuerpo aquí en la tierra, verdad. Entonces, verdad, podemos ver cómo él, verdad, teniendo todas las cosas en el reino de los cielos, estando con el Padre, bendito Dios, cómo él, verdad, hizo de menos todas esas cosas. ¿Para qué? Para venirnos a salvar a nosotros, bendito Dios. Y él, verdad, murió en una cruz, y antes, verdad, todo aquel que ponían en una cruz prácticamente era maldito, verdad, le entraba una maldición a todos aquellos, verdad, pero a él no le importó esas cosas. Él no le importó, verdad, lo que los hombres decían de él, sino que él iba mucho más allá, bendito Dios, el cual era, verdad, la obediencia al Padre, bendito Dios, aleluya. Y posiblemente muchos lo señalaban y le decían, verdad: ¿por qué permites que te golpeen? ¿Por qué permites que te insulten? ¿Por qué permites tantas cosas malas que te hagan? Y tú aún así pagas con el bien. ¿Por qué? Porque él, verdad, sabía de dónde venía, y él sabía, verdad, que allá en el reino de los cielos no entra carne ni sangre, ni aquel, verdad, que camina en las obras de la carne. Amén. Ese es uno de los puntos muy importantes en Hebreo 2. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, porque él es el mayor ejemplo de cómo la iglesia, cómo puede caminar estando aquí en la tierra si quiere entrar al reino de los cielos. Porque después sigue diciendo la escritura, verdad,
que el Señor, ¿verdad?, hasta llegó a menospreciar el pecado, hasta el punto de menospreciar su propia sangre, bendito Dios, aleluya. ¿En qué le quiero decir con eso? Que a Él no le importó que Él sangrara en su cuerpo, que con golpes, con que le arrancaran la barba, le saliera sangre. Él sabía, ¿verdad?, que era pecado, pero a Él no le importó luchar en contra, incluso en contra de su sufrimiento, es lo que le quiero dar a entender. En contra de su sufrimiento, de todas las veces que le golpearon, todas las veces que le salió sangre en la nariz, cuando le ensartaron, ¿verdad?, esa corona de espinas, cuando se la ensartaron en la cabeza, ¿verdad?, toda su sangre, ¿verdad? Y Él hasta ese punto llegó, ¿verdad?, en obediencia a Jehová. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué he puesto los ojos en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros miramos el sufrimiento de Jesús, hasta vergüenza nos da decir, ya no quiero ir a la iglesia. Hasta vergüenza sentimos dentro de nosotros, y todo lo que sufrió Jesucristo en la cruz, todo lo que Él padeció. Y lo más increíble es esto, de que todos los que han dormido en Cristo Jesús, cada uno de ellos sufrió. O sea que estamos en una iglesia que sufre más de iglesia. Una iglesia, ¿verdad?, que no siempre, ¿verdad?, va a tener, ¿verdad?, la mesa llena. Muchas veces nada más, no he visto ningún justo desamparado, dice la Escritura muchas veces, ¿verdad?, va a tener su alimento por ahí. Y ese alimento no sé por cuántos días le vaya a durar. Bendito Dios, aleluya. Entonces, ¿verdad, amada iglesia?, podemos ver, ¿verdad?, de que Jesucristo, ¿verdad?, Jesucristo ayunó, ¿sí o no? Amén. Jesucristo ayunó. ¿Qué quiere decir con eso a nosotros? De que todos los santos ayunan también. Jesucristo oró, Jesucristo oró. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los santos también oraron. Amén. Y entonces, ¿verdad?, ¿qué más hizo Jesucristo? Porque Él es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. ¿Qué más hizo Jesucristo? Jesucristo, ¿verdad?, vino a libertar al cautivo. Vino a darle a predicar, ¿verdad?, a amar a las almas. Él no vino, ¿verdad?, a condenar a las almas, sino a salvarlas. Ahora, ¿cómo la iglesia tiene que moverse entonces en estos tiempos? Amar a las almas de la misma forma. Amar a esas almas, poder, ¿verdad?, miren, poder entender la manera en que Jesucristo caminó aquí en la tierra. La manera en que Jesucristo, porque cuando usted, ¿verdad?, usted va a pelear contra su carne. Y por eso de que cuando usted se quiere ver y conocer la vida de Jesucristo, usted tiene que, antes de querer ver la vida de Jesucristo, usted ya tiene que aprender a caminar en el Espíritu. Si no, usted no va a entender el por qué Jesucristo hizo tales cosas. Usted no va a entender por qué, porque no ha caminado en el Espíritu. Y para poder entender la santidad, lo santo de Él, hay que aprender a caminar en el Espíritu, hay que aprender a negarse a sí mismo. Para que, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad?, Él iba en aldea, ¿qué? Predicando el Evangelio. Primero fue al pueblo de Israel, hasta después de que lo rechazaron, entonces, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, fueron para los demás. Prácticamente para los demás, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a ir a Jesucristo estudiando cómo la vida de Jesús? Primeramente, aprender a caminar en el Espíritu. Aprender a caminar en el Espíritu para que nosotros, a la hora que leamos santidad, no lo tomemos en la carne, sino que lo tomemos en el Espíritu. Porque si lo tomamos en la carne, nos vamos a enojar. Si lo tomamos en la carne, nos vamos a enojar. Por eso que cada vez que usted viene a la iglesia, ¿qué se lee? Una palabra que se discierne en el Espíritu. Esta Biblia se discierne en el Espíritu. Cuando se discierne en la carne, usted dice, este me insultó. Este por mí lo dijo, me insultó y por ¿por qué? Porque anda caminando en la carne.
Entonces, ¿verdad? Cuando usted camina en el Espíritu y usted ve que mi amado Jesucristo caminó, ¿verdad? Para predicar el Evangelio, ¿qué era lo que lo movía a él a hacer eso? El amor. El amor, ¿verdad? El amor movía a Jesucristo, ¿verdad? A caminar, bendito Dios. ¿Para qué? Para compartir lo que él ya conocía. Compartir, ¿verdad? Y hablar del Padre, porque dice que nadie conocía al Padre hasta que Cristo vino y lo dio a conocer. Bendito Dios, aleluya. Luego sigue diciendo, ¿verdad? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice. Solo escuche bien, está hablando de la iglesia, dice, todos han sido participantes de la disciplina de Dios. Entonces sois, dice, los que no han sido participantes de la disciplina de Dios, son ¿qué? Bastardos. Bastardos. Y no hijos, dice la Escritura. Es como cuando usted, ¿verdad?, mira a su hijo, ¿verdad?, que está haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios. Y usted dice, está muy chiquito. ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted no está instruyendo a su hijo en los caminos del Señor. Usted prácticamente está haciendo que el niño crezca a su manera. No le está enseñando a caminar en el Espíritu. Y a la hora que el niño crezca y quiera leer esta palabra en la carne, va a decir, ¿y estas historias de dónde las sacaron? No va a creer a la Biblia. No va a creer a esta hermosa palabra de Dios. No va a creer. ¿Por qué? Porque no recibió una disciplina. Por eso que el Señor no permite, escuche bien, el Señor no permite de que nosotros hagamos lo que queramos cuando nos subimos al altar. Amén. El Señor no permite que nosotros hagamos lo que queramos cuando queremos servirle a Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Él es santo. Ahora escuchen bien esto. Aquí viene esto. De que muchas veces, ¿verdad?, el Señor le da oportunidad al hombre que se arrepienta, aunque se suba al altar. El Señor espera, ¿verdad?, que ese hijo diga, lo que estoy haciendo está mal. Y puede venir y decir, se puede hincar y decir, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas, y el día siguiente vuelve a hacerlo otra vez. Y vuelve a hacerlo otra vez, y ya lo agarró de carretilla. El Señor le da un tiempo, pero como dice, ¿verdad?, que el Señor nos ama y nos ha tomado como hijos. Entonces Él agarra el cincho. Escuche bien, Él agarra el cincho. Bueno, te he dado tiempo para que te arrepientas. Aún, ¿verdad?, y voy a hablar más fuerte, te estás subiendo al altar y te estás masturbando. Te estás subiendo al altar y andas viendo pornografía. Amén. Entonces, ¿verdad?, ahí viene el Señor a hacer juicio. Dijo Pablo, unos reciben juicios estando aquí en la tierra y otros recibirán juicio cuando se presenten delante del Señor. Es mejor recibirlo aquí en la tierra, que usted vaya a terminar allá en el hospital y usted sienta que se está muriendo para decir, Señor, perdóname. Es mejor, yo le digo al Señor, mejor así, digo yo, meditando yo, no me haga caso a mí, mejor si no lo hace. Pero yo meditando en eso decía, terrible. Entonces, ¿verdad?, por eso que muchas veces el Señor le dice, bueno, vas a pasar por fuego porque no te has querido enderezar.
Amén. Y ahí viene pues la prueba. Ahí viene el primer cinchazo. Ay, sentí un dolor en mi corazón. ¿Qué será? No sé. Vamos a ver. Y después viene el doctor y dice, no, mire que lo siento mucho, pero aquí estamos viendo una mancha negra en su cuerpo. Y luego le dice en su mente, es cáncer. Ando en pecado. Si me muero, yo sé que voy para el infierno. Entonces, ¿verdad? El Señor en su divina misericordia, porque eso es amor. Eso es amor. A que usted se quite el cincho y plum, plum, enderece a su hijo cuando está caminando mal. Si usted permite de que su hijo lo mande a usted. Yo vi a una familia donde la mamá no le decía nada a su hija. Llegó a una edad como de 15 años y la hija le pegaba a la mamá porque nunca le dijo nada. Y la agarraba y la tiraba al suelo. Y entonces, ¿verdad? Ahora yo puedo entender esto. ¿Por qué? Porque nunca le dieron una disciplina, nunca le dijeron lo que estás haciendo está mal. Y permitió que la niña creciera, tuvo sus 15 años. Cuando la niña ya sintió que tenía la fuerza para pegarle a la mamá, le pegó. ¿Quién hizo el mal ahí? La mamá no instruyó a su hija, ¿verdad?, tener temor de Dios. Dejó que, tal vez dijo, ay Dios, que mire qué hace con ella. Cuando usted tiene la oportunidad, muchos de nosotros tenemos oportunidades grandes de poder, ¿verdad?, instruir a nuestros hijos, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces yo tengo tiempo con mi hija y muchas veces no abro la Biblia y le digo, mami, mira, vamos a leer la palabra de Dios. Muchas veces yo no lo hago también. Y pensamos, ¿verdad?, que decimos, ay, así como yo llegué a la iglesia, así van a llegar ellos también. Cuando nosotros podemos reaccionar y hacer algo por ellos. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que ahora me acompaña mi esposa, porque cuando yo venía solo se me hacía muy complicado traer a la nena, porque tenía que estar en el altar y estar viendo a la nena. A veces la pastora me ayudaba. Entonces, ¿verdad? Y ahora le doy gracias a Dios que me acompaña mi esposa, que cuando yo estoy en el altar, ella está viendo a la nena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del varón. Dios no nos hizo imperfectos. Dios todo lo ordenó, ¿para qué? Para que una familia caminara en familia. Cuando no hemos entendido la ordenanza de la familia, caminamos como nosotros queremos. Pero cuando tenemos el conocimiento, el temor de Dios y miramos, ¿verdad?, la vida de Jesús, ¿verdad?, entonces podemos entender. El Señor dijo, no alejéis a los niños de mí, porque de tales es el reino de los cielos. Los niños, miren, yo cuando miro a un niño, ¿verdad?, y está caminando en los caminos del Señor, yo digo, tremendo predicador que va a ser. Tremendo predicador. Y verdad, imagínense, ¿verdad? Imagínense, ¿cuántos hermanos no han declarado a los niños dentro de la iglesia? Solo pongan atención, ¿cuántos hermanos no han declarado a los niños como pastores? Amén. Como predicadores? Así es, hermano. Pero cuando usted no ve a su niño acá, no pueden declararle nada. ¿Por qué? Porque no está. Cuando vean a mi niña Daina, díganle, declarada predicadora. Sí, porque ellos vienen a recibir bendición. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿verdad?, está esa disciplina. Cuando nosotros no rectificamos, ¿verdad?, nuestros errores, viene la disciplina de Jehová. Cuando viene la disciplina de Jehová, nosotros lloramos. Cuando viene la disciplina de Jehová, ahí miren, ahí decimos al Señor, hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer lo otro, vamos a servirte como debe de ser. ¿Por qué? Porque el Señor es grande en su amor y en su misericordia. Y luego dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, dice, que nos disciplinaban, dice el Escritor,
y los venerábamos, en el versículo 9 estoy. Amén, hermano. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, dice, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. De su santidad, amada iglesia. Cuando un niño no crece en la iglesia y no llega a entender la palabra de Dios, se pone en contra de la santidad. Y la Biblia que nos dice que seamos participantes de ella. Seamos partícipes de la santidad del Señor a través de mi amado Jesucristo. A través de Cristo Jesús podemos, ¿verdad?, ser partícipes de la santidad de Dios, porque Él nos está haciendo una invitación a que seamos partícipes de su hermosa santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, dice. O sea que esta palabra nos va a incomodar, nos va a molestar en la carne. Va a decir, este lo dijo por mí. ¿Por qué? Como dije en el principio, para poder entender y poner los ojos en Jesús, tenemos que caminar en el Espíritu. Una vez que ponemos, ¿verdad?, nuestros ojos, ¿verdad?, en Cristo Jesús, podemos entender y aceptar la santidad de Él. Amén. Porque muchas veces, ¿verdad?, porque nosotros somos pecadores, ¿verdad?, decimos, queremos como poner de menos la santidad del Señor. Y no es así. Él es santo. Él es santo y eso nadie lo puede cambiar. Entonces tiene que venir y arrancar, ¿verdad?, Hebreos capítulo 12. Tiene que arrancar la hoja de la Biblia si no quieren aceptar la santidad del Señor. Y luego dice, ¿verdad?, los que rechazan la gracia de Dios, dice. ¿Quiénes son los que rechazan la gracia de Dios? Son todos aquellos que vienen a la iglesia, escuche bien, vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y no la toman por obra. No la toman por obra y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, dice, sino que sea sanado. Aleluya. Cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Porque lo que el Señor nos enseña en su palabra es por gracia. Él no nos está cobrando por enseñarnos a nosotros. Él no lo está dando gratis. Él no está cobrando ningún centavo por decirnos cómo debemos de vivir y cómo debemos de caminar en nuestra familia. Luego sigue diciendo, bendito Dios, el 14, seguid la paz, dice, con todos, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor, bendito Dios, aleluya. Cuando leemos eso, ¿verdad? Y viene un predicador, escuchen bien, hablando de santidad, su carne se enoja. Muchas veces su carne se enoja. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere hablar la santidad de Dios, ahí se saca todo lo que es pecado. Ahí se saca todo lo que es pecado para afuera, chismoso para afuera, brujería para afuera. ¿Por qué? Porque es un mensaje de santidad. El autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo mismo. Cuando se deja un mensaje de santidad, ¿podemos hablar de santidad nosotros aquí? Claro que podemos hablar de santidad. Aquí están puestos los ojos en Jesús. ¿Verdad? Usted, ¿verdad? Como dijo Pablo, él decía que todavía no habíamos llegado, ¿verdad?, a la perfección. Pero un versículo después dice, pero nosotros los santos, dice. ¿Qué quiere decir Pablo ahí?
el Pablo, ¿verdad? Está hablando que en la fe, porque el pueblo de Dios camina en la fe. Así como ahí Pablo, ¿verdad? Se refirió, ¿verdad? En lo presente y lo que él mira en la fe. Él en la fe, ¿verdad? Miraba un cuerpo ya perfecto. Bendito Dios, aleluya. Quiero leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23, donde dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Para que no digan, el hermano aquí escogió nada más para tirarme a mí en sus palabras, porque yo no lo leí en la Biblia. No, es la base que sea la palabra de Dios hablándonos a la vida primeramente y a la vida de cada aquel que quiera aceptar la hermosa palabra del Señor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Así es, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Una vez más se lo repito. No reciba esta palabra en la carne. No lo reciba en la carne, para que después no me vaya a hacer caras a mí. No, que tiene que recibirla en el Espíritu. Decirle, Señor, gracias, Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice la palabra. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Cuántos sienten en contra de la palabra ahorita? ¿Quién siente estar en contra de la palabra ahorita? Es porque dentro de su ser hay una pelea, que es el espíritu y la carne. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O somos esclavos de Jesús, o somos esclavos de Satanás. No tenemos otra opción. O somos esclavos de Cristo Jesús, o somos esclavos de Satanás. Luego sigue diciendo, bendito Dios, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Versículo 19 voy. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios.